Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y estoy súper emocionado de tenerlos hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y si no, espero que este vídeo les saque al menos una sonrisa. Hoy vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un tema que a muchos de ustedes les interesa y que, seamos honestos, nos encanta chismear un poquito. Como vieron en el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y de un rumor que está circulando últimamente, aún hay celos en el aire. Hande Erçel, la adorada Eda, sigue sintiendo algo de incomodidad cuando Kerem Bürsin está en la órbita de otra mujer. Bueno, en este vídeo vamos a analizar las pruebas, los indicios, las fotos y los vídeos que nos dan que pensar. Vamos a desmenuzar todo con cuidado, con respeto, pero también con la curiosidad que nos caracteriza a todos los fans de las series turcas. Así que prepárense para sumergirse en un mundo de rumores, suposiciones, y sobre todo, mucha información interesante. Y antes de que nos adentremos de lleno, quiero pedirles algo rapidito. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de mis vídeos, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben, no se pierdan nada del mundo de las series turcas. Ahora sí, comencemos. Empecemos por el principio, por el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja perfecta en Love is in the Air. Su química traspasó la pantalla y su relación, que comenzó como una chispa en el set, se convirtió en una historia de amor real. El mundo se enamoró de ellos. Sus fans, y yo incluido, soñábamos con verlos juntos para siempre. Pero como en muchas historias de amor de Hollywood, la relación llegó a su fin. No voy a entrar en detalles de por qué terminaron, porque eso ya es otra historia, pero lo importante es que, como todos sabemos, ya no están juntos. Sin embargo, la conexión entre ellos, al menos en el corazón de sus fans, sigue presente. La magia de Love is in the Air permanece y la nostalgia por Eda y Serkan sigue latente en la memoria colectiva. Y por supuesto, el mundo de las celebridades siempre está lleno de rumores y especulaciones, y este caso no es la excepción. Recientemente han surgido varios rumores que sugieren que Hande podría estar sintiendo, digamos, cierta aversión hacia algunas de las mujeres con las que Kerem ha sido vinculado. Y aquí es donde entran las pruebas. *** El ojo público y las redes sociales, el stalkeo digital y las reacciones sutiles ***. La primera y quizá la más evidente es el análisis de sus interacciones en redes sociales. Ya saben, el famoso stalkeo digital, esa práctica a veces inofensiva, de espiar las actividades online de otras personas. En el caso de Hande y Kerem, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los fans y los expertos en stalkeo intentan descifrar los sentimientos de los protagonistas. Aunque ninguno de los dos publica directamente mensajes con indirectas claras, los expertos en redes sociales han notado ciertas reacciones. Por ejemplo, me han llegado comentarios de fuentes que prefieren permanecer en el anonimato para proteger su privacidad, sobre que Hande, supuestamente, deja de seguir a ciertas cuentas que podrían estar relacionadas con Kerem. Estas cuentas, que podrían ser de amigas, compañeras de trabajo o incluso, según la especulación, posibles intereses románticos del actor. De la misma manera, se rumorea que Hande ha dejado de seguir perfiles que constantemente publican contenido sobre Kerem y sus nuevas relaciones. ¿Coincidencia? Quizás. ¿Evidencia irrefutable? No, por supuesto que no. Dejar de seguir a alguien en redes sociales puede deberse a muchas razones: un cambio de intereses, una limpieza de la lista de contactos, o simplemente, una decisión personal sin mayor significado. Sin embargo, sumado a otros detalles, este tipo de acciones levantan sospechas y alimentan los rumores. Es como una pieza más en el rompecabezas, un indicio que, aunque no prueba nada por sí solo, contribuye a la narrativa general. Otro elemento a considerar son las no reacciones. Los fans han notado que Hande en ocasiones no reacciona a publicaciones que involucran a su expareja y a otra mujer. En el mundo de las redes sociales, la ausencia de una interacción también puede ser significativa. Aunque la inacción no es en absoluto una prueba de nada, es interpretada por muchos como una señal de distancia o, en el contexto que nos ocupa, de incomodidad. Dejar un me gusta, un comentario o incluso compartir una publicación, son gestos que pueden ser interpretados como aprobación o apoyo.
La falta de estos gestos, por lo tanto, puede ser vista como una especie de rechazo silencioso. *** El poder del me gusta y la subjetividad de las reacciones ***. También hay que considerar los famosos me gusta. A veces un simple me gusta en Instagram puede decir mucho, o al menos, eso creen muchos. Se ha hablado de que Ande en algunas ocasiones ha reaccionado a publicaciones sobre Kerem o sobre las mujeres con las que se le ha vinculado, pero no siempre de manera positiva. Los detalles son importantes. Un me gusta rápido y sin mayor reflexión puede ser interpretado de muchas maneras. Pero una reacción tardía o un me gusta en una publicación que podría ser considerada comprometedora puede levantar cejas y generar especulaciones. Por supuesto, este tipo de análisis es altamente subjetivo y puede ser malinterpretado. Lo que para un fan es una clara señal de celos, para otro puede ser simplemente una casualidad o una mala interpretación. Cada persona tiene su propia forma de interpretar las reacciones en redes sociales, y es importante recordar que las emociones son complejas y multifacéticas. Sin embargo, son detalles que, sumados a otros factores, crean una imagen más completa. En este punto, es crucial recordar que las redes sociales son una vitrina cuidadosamente curada. Las celebridades, como cualquier persona, seleccionan lo que comparten, y pueden manipular la imagen que proyectan. Las reacciones en redes sociales pueden ser estratégicas, calculadas, o simplemente el resultado de un estado de ánimo pasajero. Por lo tanto, es fundamental tomar estas pruebas con pinzas y evitar sacar conclusiones apresuradas. *** Entrevistas, apariciones públicas y el lenguaje corporal, el arte de la sutileza, ***. Otra de las pruebas que se mencionan a menudo son las entrevistas y las apariciones públicas. Aunque tanto Ande como Kerem siempre han mantenido una postura muy profesional y respetuosa sobre su relación pasada, algunos han detectado sutiles cambios en su lenguaje corporal o en la forma en que responden preguntas sobre el otro. Un ligero silencio, una sonrisa forzada, un comentario un poco más cortante de lo habitual. Todo esto, como digo, es muy subjetivo y podría ser simplemente fruto de la interpretación, pero son detalles que dan mucho que pensar. El lenguaje corporal es un terreno fértil para la especulación. La forma en que una persona se para, camina, sonríe o evita el contacto visual, puede revelar mucho, o al menos, eso se cree popularmente. Un cruce de brazos, una mirada evasiva, o un tono de voz vacilante, pueden ser interpretados como señales de incomodidad o de emociones no resueltas. En el caso de Ande y Kerem, los fans más observadores han analizado minuciosamente sus apariciones en eventos y entrevistas. Un detalle que se menciona con frecuencia es la supuesta evasión de preguntas relacionadas con Kerem. Se dice que Ande en algunas entrevistas evita responder directamente a preguntas sobre su expareja, o que responde con evasivas o con respuestas cortas y poco comprometidas. Estas reacciones, que podrían ser simplemente una muestra de discreción o de respeto por su vida privada, son interpretadas por algunos como una señal de que aún hay sentimientos involucrados, o al menos de que el tema le resulta incómodo. De manera similar, el lenguaje corporal también ha sido objeto de análisis. Algunos han detectado una supuesta tensión en la presencia de Kerem en ciertos eventos. Un ligero cambio en la postura, una sonrisa forzada, o una mirada rápida y furtiva, pueden ser interpretados como señales de incomodidad o de nerviosismo. Es importante recordar que estas son interpretaciones, y que el lenguaje corporal puede ser engañoso. Cada persona tiene su propia forma de expresar sus emociones, y lo que para un observador es una señal de celos, para otro puede ser simplemente una reacción natural ante la presión mediática. *** Fotos y vídeos, el ojo público y los detalles imperceptibles ***. Y hablando de detalles, no podemos olvidar las fotos y los vídeos. Hay que reconocer que el ojo público es muy avispado, y a veces detecta cosas que nosotros no vemos a simple vista. Se dice, por ejemplo, que en algunas fotos de eventos Ande parece evitar mirar a Kerem, o que evita coincidir con él en ciertos momentos. De nuevo, esto podría ser pura casualidad, pero los fans son rápidos y observadores, y cualquier detalle se convierte en noticia. Las fotos y los vídeos en el mundo de las celebridades son una fuente inagotable de especulación. La forma en que dos personas se ubican en un evento, la distancia que mantienen, o la dirección de sus miradas, pueden ser analizadas al detalle. En el caso de Ande y Kerem, los fans han examinado minuciosamente las fotos y los vídeos de eventos a los que ambos han asistido.
Un detalle que se menciona con frecuencia es la supuesta evasión del contacto visual. Se dice que Hande en algunas fotos evita mirar directamente a Kerem, o que desvía la mirada cuando él está cerca. Esta actitud, que podría ser simplemente una muestra de discreción o de falta de interés, es interpretada por algunos como una señal de incomodidad o de evitación. De la misma manera, se han analizado los vídeos para detectar cualquier interacción sutil, como un saludo frío, un intercambio de palabras breve, o una risa forzada. Otro elemento a considerar es la elección de la ubicación. Se dice que Hande en algunos eventos evita acercarse a Kerem, o que se mantiene alejada de él en los momentos de mayor cercanía. Esta actitud, que podría ser simplemente una muestra de respeto por su privacidad, es interpretada por algunos como una señal de incomodidad o de distancia. Es importante recordar que estos son detalles muy sutiles, y que la interpretación depende en gran medida del punto de vista del observador. *** El porqué de la celosía: rumores, especulaciones y posibles explicaciones ***. Pero ¿por qué tanta celosía, si es que realmente existe? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Podríamos pensar que a pesar de que la relación terminó, los sentimientos pueden persistir. Tal vez Hande aún no ha superado del todo su relación con Kerem, o simplemente, como cualquier persona, siente cierta curiosidad o incomodidad al ver a su expareja con otra persona. También es posible que se trate de una simple reacción a la atención mediática, ya que, como sabemos, los fans y los medios de comunicación siempre están pendientes de cualquier detalle que involucre a estas dos estrellas. En el terreno de la especulación, las posibles explicaciones son variadas. Una de las más comunes es que, a pesar de la ruptura, los sentimientos pueden persistir. Es posible que Hande, aunque haya seguido adelante con su vida, aún sienta algo por Kerem. La intensidad de la relación, la conexión que existía, y el cariño que el público les profesaba, podrían haber dejado una huella profunda en su corazón. Otra posibilidad es que Hande, como cualquier persona, sienta cierta curiosidad o incomodidad al ver a su expareja con otra persona. Es natural que, después de una relación, surjan sentimientos encontrados al ver a la persona amada con alguien más. La envidia, la nostalgia o simplemente la curiosidad pueden jugar un papel importante en este tipo de situaciones. También es posible que se trate de una simple reacción a la atención mediática. La vida de las celebridades está constantemente expuesta al escrutinio público, y cualquier detalle es susceptible de ser analizado y comentado. Hande, al igual que Kerem, sabe que su vida privada es un tema de interés para los medios y los fans. Por lo tanto, es posible que cualquier reacción sutil, ya sea intencionada o no, sea magnificada y convertida en un rumor. ***. La importancia de la perspectiva y la realidad actual, Hakan Sabank y la felicidad de Hande ***. Pero ojo, también hay que ser justos y no sacar conclusiones precipitadas. Es fundamental recordar que estas son solo suposiciones basadas en rumores y en interpretaciones de ciertos hechos. Es muy probable que Hande y Kerem hayan seguido adelante con sus vidas, y que mantengan una relación cordial y respetuosa, aunque no sean pareja. Y por supuesto, no podemos olvidar que las celebridades son seres humanos, y tienen derecho a su privacidad. Además, es importante señalar que Hande Erçel, en la actualidad, está felizmente emparejada con Hakan Sabank. Se les ve muy enamorados y comparten muchos momentos juntos. Esto, en cierto modo, podría restarle importancia a cualquier sentimiento de celos o incomodidad por parte de Hande hacia Kerem. Ella parece estar en un momento muy feliz y pleno de su vida. La relación actual de Hande con Hakan Sabank es un factor crucial a considerar. Ver a una persona feliz y enamorada con alguien más suele diluir cualquier sentimiento de nostalgia o incomodidad hacia el pasado. Hande, al estar en una relación sólida y feliz, podría no tener motivos para sentir celos o resentimiento hacia Kerem. Su enfoque y su energía estarían centrados en su presente y en su futuro con Hakan. ***. Conclusión: ¿realidad o fantasía? La persistencia del misterio ***. Entonces, conclusión. Hande Erçel está celosa de Kerem Bürsin. No podemos decirlo con certeza absoluta. Las pruebas que tenemos son, en su mayoría, indicios y especulaciones. Pero lo que sí podemos decir es que el interés de los fans en la relación entre Hande y Kerem sigue vigente. Su historia de amor en Love is in the Air dejó una huella imborrable, y la gente sigue soñando con volver a verlos juntos. En última instancia, el misterio persiste.
Los rumores seguirán circulando, las especulaciones continuarán, y los fans seguirán analizando cada detalle. La historia de Andy y Kerem, como la de muchas parejas famosas, es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, y de la fascinación que sentimos por el amor, el desamor, y las segundas oportunidades. Así que, ¿qué pensamos nosotros? ¿Creen que Andy aún siente algo por Kerem? ¿Creen que los rumores son ciertos, o simplemente son producto de la imaginación de los fans y de la voracidad de los medios? Me encantaría saber su opinión. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Compartan sus teorías, sus opiniones, todo lo que se les ocurra. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, esta inmersión en el mundo de los rumores y las especulaciones sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que a muchos de ustedes les encanta este tipo de contenido, y yo disfruto muchísimo haciéndolo. Muchas gracias por ver el vídeo, por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. No olviden dejar un like si les gustó, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Besos.